Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de síndrome de lisis tumoral en menos de 10 minutos. El síndrome de lisis tumoral, como su nombre lo dice, es un conjunto de signos, síntomas y alteraciones paraclínicas que ocurren debido a la ruptura masiva de células tumorales. Previamente esto únicamente estaba relacionado con neoplasias hematolinfoides, sin embargo en la actualidad con el avance de las terapias antineoplásicas también se ha visto documentado incluso en neoplasias sólidas. Fisiopatológicamente lo que ocurre es que al destruirse las células tumorales liberan todo su contenido hacia la sangre, siendo de particular importancia los ácidos nucleicos, el potasio y el fósforo. Los ácidos nucleicos se van a metabolizar hacia ácido úrico y el problema es que nosotros no tenemos cómo metabolizar el ácido úrico en el cuerpo humano, por lo cual lo único que podemos hacer con este ácido úrico es eliminarlo a través de la orina y va a precipitarse formando cristales de ácido úrico, lo cual va a predisponer a lesión renal aguda. Por su parte, la elevación masiva del potasio en la sangre o la hipercalemia va a predisponer sobre todo a arritmias cardíacas que podrían llegar a ser fatales. Y por otra parte, la hiperfosfatemia, el principal problema que implica es que se va a unir al calcio y lo va a precipitar generando hipocalcemia. Y la hipocalcemia también puede generar sintomatología neurológica, neuronal y también cardíaca. Para diagnosticar el síndrome de lisis tumoral existen diversas definiciones, siendo la más utilizada la de Cairo-Bishop. Esta divide el síndrome de lisis tumoral en dos: el síndrome de lisis tumoral clínico y el síndrome de lisis tumoral paraclínico. El primero de estos en ocurrir es el síndrome de lisis tumoral paraclínico, en el cual podemos tener dos o más de las siguientes alteraciones para definirlo. Las alteraciones las podemos recordar a través de la mnemotecnia 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5 siendo el valor del fósforo a partir del cual establecemos la hiperfosfatemia, 6 siendo el valor del potasio a partir del cual establecemos la hipercalemia, 7 siendo el valor del calcio a partir del cual establecemos la hipocalcemia y 8 siendo el valor de ácido úrico a partir del cual establecemos la hiperuricemia. Para que el síndrome de lisis tumoral pase de ser paraclínico a clínico, lo que tiene que ocurrir es que se sume a la alteración paraclínica alguna de las dos siguientes etiologías. Número 1, lesión renal aguda, establecida con los diagnósticos que todos conocemos o los criterios de lesión renal aguda. Y número 2, arritmias cardíacas. En cuanto a lo que sería el tratamiento del síndrome de lisis tumoral, más que tratamiento en lo que tenemos que enfocarnos es en la prevención. Y para eso tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo para que una neoplasia llegue a generar síndrome de lisis tumoral. Los factores de riesgo los podemos dividir en dos: los factores de riesgo de la neoplasia y los factores de riesgo del individuo. Dentro de los factores de riesgo relacionados con el tumor tenemos una alta carga neoplásica, incluyendo en esto que haya una alta carga celular, es decir, que tenga hiperleucocitosis, que tenga LDH elevada, hiperlactatemia, infiltración de la médula ósea, infiltración orgánica. Y adicionalmente la sensibilidad de la neoplasia a la quimioterapia. Entre más sensible sea, más posibilidades hay de que la quimioterapia haga destrucción masiva de las células tumorales. Y aquellos relacionados con la condición clínica del paciente básicamente tienen que ver con que el paciente tenga alteraciones paraclínicas relacionadas con el síndrome de lisis tumoral preexistentes antes del inicio de la quimioterapia, o que el paciente esté deshidratado o hipovolémico. Para tratar de objetivar un poco mejor este riesgo, se han dividido las neoplasias en tres: aquellas de riesgo alto, que tienen más de 5% de posibilidades de desarrollar síndrome de lisis tumoral; riesgo intermedio 1 a 5% y riesgo bajo menos de 1%. La forma en la cual determinamos a qué grupo de riesgo pertenece cada paciente y la neoplasia que se va a intervenir realmente depende del tipo de neoplasia y las características que mencionamos en los factores de riesgo. En general podríamos decir que las neoplasias hematolinfoides son las que pueden llegar a clasificar como alto riesgo, mientras que las neoplasias sólidas van a ser o de riesgo bajo o de riesgo intermedio, como pueden ver en la tabla en sus pantallas. El punto de establecer este riesgo es determinar cómo se va a realizar la prevención. En los pacientes de bajo riesgo, la prevención se realiza únicamente con una adecuada hidratación endovenosa. Por su parte, en los pacientes de riesgo intermedio o de riesgo alto, además de la hidratación endovenosa, se debe poner una terapia hipouricemiante. Teóricamente, en los de riesgo intermedio deberíamos utilizar el alopurinol y en los de riesgo alto la rasburicasa. Sin embargo, en la práctica, dado el alto costo de la rasburicasa, tanto en riesgo intermedio como en riesgo alto, se suele utilizar el alopurinol. La hidratación endovenosa que se realiza básicamente consiste en aplicar cristaloides a los pacientes, idealmente cristaloides balanceados, buscando un gasto urinario adecuado. Incluso se habla de gastos urinarios de 2 cc kilo hora, especialmente en aquellos pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto. En cuanto a la terapia hipouricemiante, como les mencioné, tenemos dos posibilidades: el alopurinol y la rasburicasa.
La razón por la cual se suele preferir la rasburicasa para los pacientes de alto riesgo es porque la rasburicasa es un análogo de una enzima que nosotros no poseemos en el cuerpo que degrada el ácido úrico. Entonces la rasburicasa actúa sobre el ácido úrico ya formado, mientras que el alopurinol inhibe la xantina oxidasa, que es un paso en la formación del ácido úrico. Quiere decir que si mi paciente ya tiene hiperuricemia y yo le pongo alopurinol, voy a prevenir que se forme nuevo ácido úrico, más no voy a disminuir el ácido úrico ya formado. Las dosis que se utilizan de alopurinol o de rasburicasa varían un poco dependiendo del sitio en donde se lea, sin embargo las más utilizadas son las que están viendo en esta tabla en sus pantallas. Y para finalizar esta terapia preventiva, además de estas intervenciones que vamos a hacer dependiendo del riesgo del paciente, lo otro que tenemos que hacer es el seguimiento de los paraclínicos del lisis tumoral, el ácido úrico, el potasio, el calcio, el fósforo y la función renal de los pacientes. En los pacientes de alto riesgo se suele hacer un control 4 horas después de haber aplicado la quimioterapia y se hace seguimiento cada 6 a 8 horas. Por su parte, en los pacientes de riesgo intermedio o riesgo bajo, lo que se hace es un control 24 horas posterior al inicio de la quimioterapia y se realiza control cada 12 a 24 horas hasta completar 72 horas sin evidencia de lisis tumoral. Si el paciente llega a instaurar como tal el síndrome de lisis tumoral, realmente el manejo es el mismo de la prevención: hidratación endovenosa e idealmente rasburicasa, y si no hay, por lo menos alopurinol. El otro componente que se va a incluir dentro del manejo del síndrome de lisis tumoral es el manejo de las alteraciones paraclínicas que pueden ocurrir, el manejo de la hipercalemia, el manejo de la hipocalcemia, el manejo de la hiperfosfatemia, y en tal caso de que la lesión renal aguda que se genere sea muy severa, la terapia de reemplazo renal, siempre y cuando esté indicada. Espero que este video de perlas clínicas te haya gustado. Si quieres repasar, mira esta tabla que estoy poniendo en tu pantalla, en donde podrás ver un algoritmo que resume todo lo que hablamos. Si quieres, pausa el video y analiza si entendiste todo lo que está explicado ahí. Te invito a seguirme en mi Instagram personal, @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, da clic en el video que aparece en tus pantallas